Señoras y señores, muy buenos días para todos. Desde la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, esta conferencia, vinculación de los objetivos del desarrollo sostenible al presupuesto general de la Nación 2023 y perspectivas de cumplimiento país al 2030. Organiza la Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su presidente, el senador de la Nación, Sixto Pereira, se encuentra para presidir esta conferencia. Saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom, a los representantes de las organizaciones civiles vinculadas a la temática ambiental, a los señores directores generales, directores de comisiones de asesoramiento de la Cámara de Senadores. Damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y pasamos a continuación a escuchar las palabras de bienvenida a cargo del senador de la Nación, Sixto Pereira. Buen día, compañeros y compañeras técnicas y técnicos, la que estamos participando en forma presencial y virtual. Buen día, Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia. También al compañero Ramón Duete, Plata Yara, del Congreso. En realidad, esto es un evento, debería de ser un evento importante, organizado por nuestra Comisión de Energía y también como responsable por la Cámara de Senadores de la ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Perrutinan de la Naiponaiva. Lo que intentamos tratar de que tenga vida orgánica esta comisión y este objetivo. Procurar desde la responsabilidad que tenemos, tratar de democratizar entre los compañeros y compañeras técnicos y técnicas del Congreso, directores de comisiones, directores de bancada, colegas y la ciudadanía en general, organizada o no, que hace al tema de este proyecto, de este objetivo, y que pueda realmente tenga vida y no meramente de cumplimiento. Y siempre reitero y repito que Paraguay firmó en 360 y no sé cuántos países. ¿Oh? 193. Y se reduce toda la situación de inequidad. El planeta está más habitable. Entonces parece ser que esto se vuelve ya una rutina. Y nosotros creemos eso, ¿por qué? Porque no hay voluntad política, supongo que casi con todos los países, de todos los países, en particular los nuestros. En Paraguay no hay voluntad política, y digo con responsabilidad. La semana pasada este año fue maratónico, y segundo, fue una cuestión muy turbulenta. Demasiado problema de contaminación, problema socioambiental en el país, y el Oteroñi M de punta a punta. Problema de Oñimbojipala, cauce hídrico del Tebicuarú, del Uagüí y varias otras cuencas hídricas y contaminaciones de diversas layas. Y en la última semana pasada estuvimos por Villa Oliva. Oh, sorpresa, ahí entra aquí en juego una cuestión que hay que hacer un relevamiento a fondo de cuántas
cuánto desvío y canalización tiene el río Paraguay en toda su trayectoria. En nuestra soberanía, en nuestro, lo que compete a nuestra soberanía. ¿Cuántos canales? Y en Villa Oliva, un solo caso, ¿no? Menos de 20 metros más de la canal ya habría del río Paraguay. Imagínense en todo el trayecto de la cuenca del río Paraguay, sus afluentes Villa técnico. Sus afluentes, ¿quiénes alimentan? A la alimentada creo que Jejuí alimentaba la cuenca humedales del Ligagüí, de Icuarí y varios otros. Imagínense, creo que 7 meses, 8 meses de sequía este año que termina. Y lo que en alguna parte creo que se cortó el río Paraná y Paraguay bajó. Y ahora hay un proyecto que se está tratando, el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná. Imagina y vea lo que significa hacer canalizaciones del río en toda la ribera, en toda la cuenca del río Paraguay. Y lo que significaría en términos del uso para la gran producción arrocera en el país. Un caso de INAJADE. Y eso deberíamos de hacer un estudio in situ para saber la dimensión real. Entonces el proyecto de hidrovía es igual a mantenimiento, es igual a modificación del cauce y es ya destinado, entre comillas, en el proyecto de las fuerzas militares norteamericanas. Gran inversión, gran endeudamiento de vuelta. Imagínense lo que significaría ese relevamiento, aquel relevamiento que se hiciera desde la Comisión de Energía en la cuenca del Tebicuari y lo que arrojó eso en términos de Oñimbojipá y en términos del desvío para la gran producción arrocera. Entonces, de nosotros depende, compañeros y compañeras técnicos y de la sociedad civil, que sea realmente para que se contemple en este presupuesto. Cuando ya llover sobre mojado, como se hace todos los años. No hay presupuesto destinado para el tema ambiental. No hay presupuesto destinado a las comunidades indígenas. No hay presupuesto destinado para, en gran medida, la agricultura campesina y varios otros. Por eso digo que medio rutina y mero cumplimiento y no asunto. Y depende de la ciudadanía y un país ya destruido, corroído por la corrupción, la impunidad en las instituciones. Entonces, creo que de una vez por todas necesitamos para el año próximo la ciudadanía organizada o no. Fue lo que pudo ya eso intervenir ante la voracidad de la producción arrocera en la cuenca del Tebicuari, ya eso es parar y que se cumpla todos los requisitos formales, legales, administrativas. Solamente la ciudadanía tiene, las instituciones no poco o nada. Y en ese sentido, acá la responsabilidad responsabilidad en términos más de información del conjunto del compañero técnico Duete es informar eso, pero la responsabilidad política es del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que planifica, organiza el uso de los recursos, la distribución del presupuesto. Y la ciudadanía tiene que entender eso, que no es el Congreso. El Congreso formaliza lo que viene del Ejecutivo para el incumplimiento de los 17 objetivos. Incumplimiento. Pues no cumplimos ni misimi. Cada día se empeora esta situación. Y depende de los compañeros técnicos y técnicas, poco nada, y porque hay jefe país, por colega. Entonces acá creo que la ciudadanía, el que tiene, agradezco la presencia
y hay que tomar con interés político esto, la reserva moral, política, ética para recomponer este país, que el presupuesto sea más equitativo en función a una ya es su habitabilidad en este planeta, en este país, que vivamos mejor, que haya mayor equidad, que haya mayor respeto, depende de la ciudadanía. Muchas gracias. Palabras del senador de la Nación, Sixto Pereira, presidente de la Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible. A continuación, la ingeniera Silvia Estigarribia, especialista técnica ODS del PNUD para la Comisión de Energía, nos va a hablar sobre el enfoque de trabajo desde la Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Cámara de Senadores sobre los ODS. Bueno, muchas gracias, senador. Gracias en nombre también de la comisión a todos los presentes y a nuestra expositora, Verónica, que está por ahí. Bueno, yo voy a hablar un poquito de cómo nosotros estamos encarando el tema de la vinculación que existe entre el presupuesto general de la nación y los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Como dijo el senador, en serio riesgo de incumplimiento, así como estamos, y por ese camino, ¿verdad? Estamos en ese camino definitivamente. ¿Sí puedes pasar? Bueno, un poco hablar del el marco legal siempre que nos da esa misión como comisión. Bueno, nuestro presidente de la comisión es representante ante el Consejo Directivo de Alto Nivel de la Comisión ODS Paraguay, según la resolución 26 del año 2020. Tenemos otra resolución que nos asigna la coordinación de todo lo que tiene que ver con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible desde este poder legislativo. Y dice, con especial atención a la sanción anual de la Ley del Presupuesto General de la Nación. Y la siguiente resolución nos asigna la responsabilidad y tarea de elaborar la política institucional y las acciones correspondientes para el logro de los objetivos a nivel del Congreso. Estamos también abocados a esa labor y este año se estará compartiendo con toda la institución, digamos, esta política ya está en proceso de validación. Siguiente, por favor. Bueno, a ver. Rápidamente explicar el enfoque de trabajo. Siempre, bueno, tiene tres pilares principales. Hablamos siempre de nuestro rol principal, que es revisar, proponer, ¿verdad? Legislaciones que aporten a los ODS y definir cuál es su vinculación y su aporte. También estamos identificando aquellas propuestas legislativas que definitivamente van a ir en contra de cualquier cumplimiento. Nos pasó hace poco con el tema médanos, por ejemplo, y bueno, es nuestra responsabilidad atajar la pelota, digamos, en ese sentido y someter a discusión de todas las personas el análisis de este tipo de cuestiones. Lo segundo sería lo que hoy vamos a trabajar con la doctora Serafini, que es analizar lo que es el presupuesto general de la nación, vinculando siempre a los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo tercero, ¿verdad? Siempre hacemos capacitaciones sobre este tema en diferentes modalidades, edades y temáticas específicas también. A veces hablamos de temas muy concretos y a veces hablamos a nivel general, ¿verdad? Y lo transversal, que tiene que ver con, en todos los procesos que estamos llevando adelante, involucrar a las organizaciones sociales. Queremos que la gente participe, que se involucre y que sepan siempre lo que estamos, o sea, transparentar lo que estamos haciendo y que puedan sobre todo incidir en las acciones que estamos haciendo desde aquí. Dalila, creo que te pasaste antes. Antes, por favor, antes. Bueno, un poco explicar, ¿verdad? Que voy a ir directamente a nuestro segundo pilar,
que tiene que ver con el presupuesto general de la Nación, ¿verdad? Vamos a pasar directamente a lo que hoy se va a trabajar. Tiene, como dijo el senador, se trata de un compromiso político. No es hoy en día jurídicamente vinculante. Eso no quiere decir que no estemos obligados a cumplirlo. Los compromisos políticos probablemente sean aún más fuertes que un compromiso jurídicamente vinculante, porque es un acuerdo entre todos los países vecinos y no tan vecinos, ¿verdad? Porque es un acuerdo mundial que hace digamos, a la buena convivencia a nivel mundial, ¿verdad? Y definitivamente, en contra de lo que muchos hablan, no estamos hablando de ¿cómo se dice?, un atentado contra la soberanía, ¿verdad? Porque estamos hablando de un compromiso político, donde nosotros vamos definiendo las legislaciones que van a hacer a esto, y que por supuesto tuvo su análisis de la alineación correcta que exista entre este acuerdo y nuestra Constitución Nacional, que es nuestra digamos, principal herramienta legislativa. Como es un compromiso político, entonces nosotros lo que buscamos principalmente es lograr que exista, o sea, analizar, esta es una jornada de análisis del presupuesto, entonces analizar realmente este presupuesto, cómo está distribuido, porque gracias a estos ODS hoy podemos tener un mejor análisis de cuáles son los más desatendidos por el presupuesto. Y como todos sabemos, lo que no está cuantificado, lo que no tiene dinero para ser atendido, lo más probable y lo más seguro es que no se va a cumplir. Entonces, por eso es que le estamos dando esta importancia y este análisis, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos realizando a nivel de ya hace 3 años venimos realizando. Algunas de las actividades que hicimos, solamente como ejemplo, ¿verdad? No me voy a detener mucho aquí. Ya tuvimos conversatorios, audiencias públicas en otros años, ¿verdad? Sinceramente, hasta hoy vamos a ver cómo estamos nuevamente. No hemos tenido tantos avances más allá de todos los esfuerzos que ya se han hecho. Como dijo el senador, el responsable del cumplimiento, de la ejecución de los ODS es el Ejecutivo y es el responsable de asignar presupuesto. Nosotros estamos buscando por eso siempre la incidencia de que antes de que llegue ya el presupuesto desarrollado, ¿verdad?, hasta esta institución, haya tenido su correcta incidencia y se haya balanceado el presupuesto para no cometer siempre los mismos errores que venimos arrastrando, ¿verdad?, hace muchos años. A partir de esto nace el documento que sigue muy vigente. Ya tiene 2 años este documento, pero sigue vigente, que es el informe de los aportes de la ciudadanía y las organizaciones sociales sobre lo que es la distribución del presupuesto general de la Nación para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Siguiente, Dalila. Ahí va un breve análisis. Este análisis ya es de otros años y hoy vamos a verlo actualizado, pero básicamente se vio rápidamente que el sector ambiental está absolutamente desatendido, porque lo que ven abajo son los números de los ODS. El 13 es de acción para el clima, el 15 es vida de los ecosistemas terrestres, el 6 tiene que ver con agua y saneamiento, y hay muchos otros que parecieran tener más presupuesto, de cualquier manera están desatendidos, y por eso estamos acudiendo también a Verónica como especialistas para poder entrar en la profundidad también del uso del presupuesto a nivel de cada ODS, ¿verdad? Siguiente. Bueno, hasta el momento, el ODS realmente que nos toca más de cerca como Cámara de Senadores es el 16, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué el 16? Porque no somos directamente los ejecutores de los demás temas. Los demás temas son más a nivel ministerial,
pero de esta institución depende bastante que las leyes estén respondiendo correctamente al cumplimiento de los objetivos y que el presupuesto también, o sea, lo que se apruebe como presupuesto, le dé la posibilidad a los ministerios que llevan cada ODS, le dé la posibilidad de cumplir con su misión institucional. Siguiente, por favor. Bueno, algunos ejemplos nada más de lo que se fue desarrollando. Realmente nos quedó corto siempre el tiempo porque tuvimos que ir a muchas mesas de trabajo, a mucha insistencia, a muchas reuniones realmente y hasta hoy día con pocos resultados, donde se trabajó el presupuesto del MAG, pero sobre todo se había revisado de que lo que se recauda a través de la ley del impuesto al tabaco, que tendría que haber sido destinado a la agricultura familiar campesina en un 10%, hoy se está destinando a otros fines. Entonces, es una de las cuestiones que se interpeló. También se trabajó sobre el presupuesto del INDERT, donde también dimos énfasis directamente a hacer un análisis de cuánto dinero tenemos o existe en el presupuesto disponible para la reforma agraria. Luego está lo que se trabajó también con el presupuesto del INDI, donde se le dio énfasis a el presupuesto que existe disponible para la compra de tierras para las comunidades indígenas. Y ahí no está, pero también para todo el proceso de legalización, ¿verdad? Que muchos procesos están realmente trancados. Y finalmente, y uno de los temas que últimamente trabajamos muchísimo es el presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, focalizando un poco sobre todo en lo que es la protección de áreas silvestres desprotegidas, le vamos a llamar hoy, pero áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Realmente por el presupuesto que tienen y la cantidad de guardaparques que existen por la cantidad que tenemos en el país, están totalmente desprotegidas estas áreas, ¿verdad? Que son muy importantes para mantener la salud, digamos, ambiental de nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, a ver. Aquí van algunos de los resultados que salieron en esas discusiones. Básicamente, de los aportes ciudadanos salieron muchos temas. Yo voy a hacer una súper síntesis, pero el documento completo está disponible para quien desee. En relación a agua y saneamiento, por ejemplo, una de las cuestiones que salió fue el tema de acceso al agua, o sea, mejorar el acceso al agua segura y que la SAP retorne al Estado, que no sea un servicio, digamos, privado. Mejorar la inversión en lo que es SENASA, que las municipalidades locales desarrollen sistemas de provisión de agua. En cuanto al ODS 12, producción y consumo responsables y hambre cero, se habló mucho de mejorar el apoyo a la producción orgánica y agroecológica, y habían mencionado a los compañeros campesinos de las organizaciones campesinas que esto está atentando contra la soberanía alimentaria y que sí está aumentando la pobreza. En relación al ODS 16, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas, habían mencionado que la violencia actual, o sea, hay mucho presupuesto asignado al tema de seguridad, ¿sí? Eso es una de las cuestiones, ¿verdad? Entonces, señalaron que la violencia actual que existe está vinculado a los problemas de desigualdad económica y el enfoque no tiene que ser solamente en seguridad y controles, que es un enfoque errado, ¿verdad? En cuanto al 13 sobre cambio climático y al 15 que tiene que ver con vida de los ecosistemas terrestres, estaba preocupando, por supuesto, la asignación presupuestaria del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible para que cumpla con su misión institucional, ya que pasó de ser una secretaría a un ministerio, pasó de ser una secretaría solamente de ambiente, ahora es un ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. O sea, se tiene que ocupar también del desarrollo sostenible. Entonces, y el presupuesto no aumentó precisamente.
Y también porque por obvias razones, ¿verdad?, que todos estamos viviendo, que los problemas del cambio climático no dan tregua al país y a ninguno de nosotros, ¿verdad? Ni siquiera a nivel de la ciudad, mucho menos en el campo. Seguimos un poco el ODS 1, que tiene que ver con fin de la pobreza, y ODS 10, reducción de las desigualdades. Habían hablado justamente del presupuesto del INDI, no está representando las necesidades de la población indígena, y habían estudiado que hace 7 años ese presupuesto va reduciéndose de forma sostenida. Siguiente. Luego tenemos el ODS 10, que tiene que ver con reducción de las desigualdades. Se habla de que los sectores que más inversión tienen, y hablamos de rutas, puentes, infraestructura, que está muy bueno, pero está destinado a aquellos que tienen mayor riqueza. O sea, están pasando por los lugares donde, digamos, están las producciones más grandes y más perjudiciales para el medio ambiente. O sea, estamos hablando de los sectores agroexportadores, ¿verdad? Y esta política que tenemos, que tiene el Estado, sigue aumentando la brecha de desigualdad económica del país y estimulando sobre todo la acaparación de las tierras. Luego el ODS 1, que tiene que ver con fin de la pobreza y reducción de las desigualdades. Hablaron de que los recortes presupuestarios se están dando hacia los sectores más vulnerabilizados, y eso se nota en los análisis que se fueron presentando, y que el presupuesto, el PGN, tal como está planteado, no está acorde para salir hoy de la pobreza, ¿verdad? O sea, para que el país pueda superar este tema relacionado a lo de ese uno, que es fin de la pobreza. A nivel transversal, vamos a hablar de los recursos de las binacionales, fue uno de los temas. Cuestionaron por qué estos recursos que son genuinos del país, que proceden de las binacionales, no se incluyen dentro del PGN y se lo trata aparte, ¿verdad? Se habló de equidad tributaria, que preocupa mucho la desigualdad tributaria que hoy estamos teniendo, ¿verdad? Ya que el pueblo paraguayo realmente está cargando sobre sus espaldas la deuda pública, mientras que los sectores más acomodados, ¿verdad?, tienen una muy baja carga impositiva. Luego se habló de la racionalización de los gastos corrientes. Se debe racionalizar más los gastos corrientes relacionados a gastos de personal, ¿verdad? Especialmente en relación a las fuerzas públicas y militares. Luego se habló de mejorar el balance del presupuesto en favor de los sectores más vulnerabilizados. Y acá salió algo muy interesante también, verá que se dan aumentos que muestran las prioridades del Estado. Y el ejemplo fue que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores van aumentando sus presupuestos, mientras que otras instituciones que tendrían beneficio directo en la calidad de vida de las personas más vulnerables, como el INDI, el MADES, el MUF, que es urbanismo, vivienda y hábitat, el INDERT, entre otros, ¿verdad?, han reducido sus presupuestos. Y bueno, y ahí solamente algunas imágenes de las mesas técnicas de distintos trabajos que fuimos haciendo, ¿verdad? ¿Puedes pasar nomás eso, Dalila? Siguiente, ¿verdad? Eso fue con lo del MAES, con el INDI. Y bueno, con eso yo termino y le paso la palabra luego a mi compañera. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Silvia Astigarribia. Bueno, entonces cedemos el uso de la palabra a continuación a la doctora Verónica Serafini, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Ella nos va a presentar el estudio de vinculación de los ODS con el presupuesto general de la Nación. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir un poco de los datos que existen sobre los ODS
Para hacer el ejercicio de vinculación se necesitan datos muy finos que no siempre se tienen. Y sobre todo, el sistema presupuestario que está al público no está disponible porque, según algunos informes, la Secretaría Técnica de Planificación tiene un mecanismo de vinculación de los programas presupuestarios con las metas. Como ese sistema no está acceso al público, lo que yo les voy a presentar es algunos objetivos de desarrollo, no todos, porque si no sería muy larga la presentación. Muchos coinciden con los que presentaba Silvia por su importancia para el Paraguay, pero también el criterio de selección fue que estén vinculados a alguna función presupuestaria. El ODS de salud tiene una función que es de salud, el ODS de educación tiene una función, hambre, los ODS 1 y 2 tienen la función de promoción, también una función. Y después presentarles algunos datos que nos permitirían de manera directa ver cómo se está vinculando el presupuesto, pero en algunos indicadores muy puntuales. Lo ideal siempre sería cada meta vincularlo a los programas. Pero también hay cuestiones que no necesariamente son programas, y les pongo un ejemplo. En el ODS relativo a crecimiento económico y empleo, y los indicadores relativos a formalidad del trabajo. En ese caso no hay un programa específico. Es todo el Ministerio del Trabajo, porque una de las funciones del Ministerio del Trabajo es la fiscalización. Entonces, no se puede vincular de manera directa o desagregar de manera directa y ver cuál es el impacto que tiene el Ministerio del Trabajo con la fiscalización del trabajo. Que sabemos que aunque tengamos el presupuesto, solamente con tener el dato de cuántos fiscalizadores y fiscalizadores hay en el Ministerio del Trabajo, ya podemos hacernos una idea de cuál es la capacidad que tiene el Estado para proteger a los trabajadores y garantizar el cumplimiento del marco jurídico. Entonces, no es tan fácil vincular una meta con un programa en particular, pero sí podemos tener una idea de la evolución. Y el otro criterio, el segundo criterio que utilicé para elegir los objetivos y las metas es tener datos, la serie completa para poder salir de esta reunión con una idea de cuál es la evolución que estamos teniendo con los ODS. Si estamos mejorando, nos estamos encaminando al cumplimiento o estamos estancados o estamos yendo para atrás. Y el tercer criterio fue elegir metas, y vamos a ver, los ODS tiene dos tipos de metas. Un tipo de meta que tiene que ver con resultados, es decir, mire cómo están las personas, que es el objetivo del desarrollo, del poner a las personas en el centro. Pero también incluye metas de cobertura de programas que son programas públicos, y que constitucionalmente son competencias del Estado garantizar. La educación pública es competencia del Estado garantizar. Por lo tanto, si no hay cobertura en lo que nosotros definimos como obligatorio, por ejemplo, educación media, la responsabilidad es del Estado. Entonces, ahí tenemos, como en este caso, el ODS 1, que es pobreza, tenemos programas de reducción de la pobreza, tenemos una función, que es la función de promoción y acción social, tenemos salud y educación, que contribuyen a la reducción de la pobreza, y tenemos dos tipos de metas. Uno que mide la pobreza en las personas y otro grupo de metas que miden las coberturas del presupuesto público, que es una forma indirecta de medir si el presupuesto es suficiente o no. Fíjense que, bueno, en el ODS 1, si tomamos pobreza y la población que está en situación de pobreza desde el año en que iniciamos, que firmamos el compromiso, tenemos la reducción de la pobreza está estancada.
prácticamente la misma de 2015 a 2021. Pero ya se había estancado antes de la pandemia. Eso hay que tener en cuenta y vamos a ver otros datos también de por qué se ha estancado antes de la pandemia. Y en cuanto a presupuesto, tomé esos 3 indicadores que nos muestran de manera específica cuál es la cobertura de programas sociales, porque son públicos. Y fíjense que si tomamos la meta 1, que es la población cubierta por niveles mínimos de protección social, tenemos solamente 1/4 de la población cubierta. Quiere decir que lo que tenemos como seguridad social o como protección social no contributiva, como Tecoporá y otros, pensión alimentaria, IPS, apenas cubre a 1/4 de la población. Al no tener niveles mínimos de protección social, las poblaciones tienen un gran riesgo de caer en pobreza por cualquier evento familiar, por la crisis climática, porque destruye la vivienda o destruye la producción, por la enfermedad de un integrante del hogar, es decir, muchos factores que afectan a la pobreza. El segundo indicador, bueno, y este indicador fue creciendo, pero también se estancó. Se estancó más o menos antes, inclusive antes de la pandemia, al 25%. Tenemos otro indicador que amplía, no es solamente mínimos de protección social, sino población cubierta por programas sociales, y ahí tenemos solamente el 13%. Todos estos son indicadores creados a partir del Sistema Nacional de Indicadores, que está liderado por la Comisión Nacional de ODS, donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos son indicadores aprobados por Paraguay, no son indicadores que calculé yo o que calcula la sociedad civil, son indicadores públicos, oficiales. Y finalmente tenemos otro indicador que es la población del 20% más pobre, que es donde está toda la pobreza, porque el porcentaje de pobreza es del 26%, y el 20% más pobre incluye a todo este 26% y inclusive se van al otro quintil. Fíjense que tenemos una cobertura también de alrededor del 13%. Nosotros estamos teniendo un problema grave para llegar a las poblaciones en situación de pobreza, teniendo programas para poblaciones. Y si analizamos no el 20%, sino el 10%, que es la pobreza extrema y donde están los pueblos indígenas, por ejemplo, ahí tenemos una menor cobertura. Los programas no están pudiendo llegar a las poblaciones más pobres y habría que hacer una evaluación de por qué. O porque son poblaciones dispersas o porque los programas no están adaptados en los procesos de focalización. Hay que analizar qué es lo que está pasando ahí. Y si vemos en valores absolutos, tenemos 1 millón de niños y niñas y adolescentes, es decir, el 42% que vive con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Fíjense cuánto sube. Si el promedio de pobreza es 26,9%, el de los niños es 42%. Es decir, es una pobreza infantilizada. 2 millones de niños viven en hogares con adultos que no ganan salario mínimo. Aquí vinculamos el ODS de pobreza con el ODS de crecimiento y empleo. O sea, el empleo de los adultos de los hogares no saca por sí solo a los niños de la pobreza. Y 1.250.000 niños no cuenta con ningún mecanismo de protección social, ni Tecoporá, ni IPS, ni tiene un abuelo o una abuela con pensión alimentaria o jubilación. Estos sí son datos que yo procesé, no son indicadores. Los indicadores que están en azul son los oficiales. Creo que esto da un panorama de cuál es el desafío que tenemos en términos de objetivos, de cumplimiento de los objetivos y también de implementación de políticas públicas y de ampliación del presupuesto en esas poblaciones. Si tomamos hambre,
tenemos dos indicadores. El porcentaje registrado de niños y niñas con talla baja, que también está estancado en el 12%. Y aquí tenemos un indicador del propio ODS, un indicador oficial, que es el índice de orientación agrícola del gasto público, que es el gasto público que se dirige a la producción necesaria para combatir el hambre, que sería básicamente la agricultura familiar. Disminuyó a la mitad entre 2015 y 2020, con una tendencia persistente a la disminución. Este es un dato también oficial. Estos son datos que están en la página web del INE. Esta es una vinculación directa del esfuerzo que está haciendo el Estado para cumplir con un ODS. Que no está cumpliendo, obviamente, porque si está reduciendo. Con respecto a salud, que es otro ODS importante para el derecho de las personas, porque está vinculado directamente con el derecho a la vida, es importante en términos también de la ciudadanía, porque la ciudadanía persistentemente está reclamando ese derecho a la salud. Y aquí podemos ver que hay algunas mejoras, pero también unas mejoras muy volátiles. Estamos reduciendo la mortalidad materna, hemos reducido, pero volvió a aumentar. Llegamos al 67,3 por 1000. Igual nos mantenemos alto. El 80% de mortalidad materna es el doble de Uruguay, que es nuestro país vecino. Nosotros deberíamos aspirar al menos a tener el mismo nivel de vida que los vecinos, porque para reducir la mortalidad materna se necesitan los mismos, más o menos los mismos programas, la misma infraestructura. La tasa de mortalidad de menores de 5 años también se mantiene elevada, con alguna tendencia a la reducción, pero muy lenta. Y la incidencia de tuberculosis es muy volátil. Fíjense que pasó de 34,8, pero subió antes de la pandemia al 40%. La tuberculosis es una enfermedad vinculada a la pobreza, que no es muy cara de reducirse, es decir, se puede. Y en el segundo grupo de metas tenemos el presupuesto público convertido en servicios. Y ahí tenemos que también hay un retroceso en la proporción de partos, llegamos hasta el 95%, pero se fue reduciendo. Hay una tendencia negativa. El porcentaje registrado de parto institucional se mantiene, y donde sí se ve un proceso de deterioro muy importante es el acceso a consultas de las personas que se enfermaron o se accidentaron. Llegamos a tener un acceso, una cobertura del 80%, y antes de la pandemia ya había bajado al 73% y hoy está en el 66,8%. Eso es grave porque la entrada al sistema de salud es la consulta. Si la gente no consulta, no se entera ni siquiera del problema que tiene. Y aquí, bueno, una de las políticas más costo efectivas, es decir, tiene un impacto alto y es barata, es la atención primaria. Que ahí hay que ver qué es lo que está pasando, porque se están inaugurando muchas unidades de salud de la familia, pero sin embargo, eso no se refleja en los datos de cobertura. El otro indicador es educación, que también presenta, ahí hay un resultado de la pandemia probablemente, porque estaba mejorando la cobertura de los programas no formales. Las personas adultas generalmente utilizan más programas no formales, y llegamos a 1/3 antes de la pandemia, pero eso volvió a caer. Este indicador no es poco relevante, teniendo en cuenta que en ese grupo de edad hay alrededor de 1 millón de personas que no terminó la educación media.
Imagínense hoy trabajar, buscar, pretender trabajar sin educación media. Es lo que explica en parte que haya tantos niños que vivan en hogares con adultos que no ganan el salario, niveles de ingreso considerados mínimos. Que nosotros definimos el salario mínimo como una canasta básica. Esa canasta básica le sirve tanto al asalariado como al no asalariado. Entonces podemos suponer que cualquier otro trabajador necesitaría como mínimo ganar alrededor de 2 millones o 2.200.000 para tener lo básico. Pero tenemos un gran... Y en Paraguay los estudios nos dicen que con menos de 12 años de educación media es muy difícil dejar la pobreza y mantenerse fuera. Cuando pasamos de 12 años de educación, tenemos una probabilidad muchísimo más alta de no ser pobres. Y todavía tenemos 17% de los jóvenes de educación media que está fuera de un nivel que es obligatorio, que es la educación media. Esto también nos muestra que tenemos que ponerle mucha más fuerza en el presupuesto a educación media y a educación de adultos. El promedio de años de estudio es bajísimo, nos mantenemos en 9 años en los últimos años, no llegamos a 10, cuando 12 es lo que se necesita como mínimo, y la tasa de analfabetismo está retrocediendo, está aumentando. Eso hay que tener mucho cuidado, porque un retroceso en tasa de analfabetismo, la tasa de analfabetismo no es como la asistencia que puede cambiar de año a año. Hay una pandemia, una crisis climática, entonces los niños salen y eso se capta en la tasa de analfabetismo, un indicador estructural. Tiene que pasar algo muy grave, un deterioro muy grave para que se retroceda en ese indicador. En términos de agua potable, desde hace 20 años estamos teniendo buenos resultados y eso un poco nos indica, todavía nos falta, pero nos indica que cuando invertimos mejoramos. No es cierto ese mito de que el Estado está gastando mal. Tenemos espacio para mejorar la eficiencia, pero donde le hemos puesto fuerza al presupuesto, hemos tenido resultados positivos. Eso es muy claro en los indicadores si nosotros vemos los últimos 30 años. La mortalidad materna hace 30 años era de 400, bajamos a 80. Casi se moría, llegamos a tener mortalidades en que casi se moría la mitad de las mujeres por cada 1000 niños nacidos vivos. Y bajamos de 400 a 80 porque le pusimos recursos a la salud materno-infantil. Si no se muere una madre, además también no se muere se reduce la mortalidad neonatal. Por eso también es complicado vincular de manera directa un programa, porque un programa de salud materno también reduce la mortalidad neonatal. El caso de agua es un caso ejemplar de cómo cuando invertimos tenemos resultados. Y sobre todo en el caso de agua se cerraron las brechas urbanas rurales. Hace 30 años el sector rural casi no tenía agua en red y hoy sí tiene. Y si queremos analizar el ODS, está un poco descentrado el ODS de crecimiento económico, el ODS 8, aquí en el ODS 8 tiene que haber una combinación entre políticas públicas de generación de empleo, de capacitación, pero también es el modelo económico. Nosotros no podemos generar empleo si nuestro modelo económico no genera empleo y no genera ingresos. Y lo que les estoy mostrando aquí es cómo desde 2015 nuestro crecimiento crecimos a tasas de 3%, pero desde 2015, a pesar del crecimiento económico, los ingresos reales fueron disminuyendo de 2.646.000, que era el pico más alto al que llegamos, y hoy bajó a 2.192.000. Estamos al mismo nivel que 2012. Pero antes de la pandemia ya teníamos el problema. Fíjense que bajamos de 2.646.000 a 2.382.000 en 2019, antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue agudizar
la reducción. Pero los ingresos laborales que genera este crecimiento económico están en retroceso. No se puede reducir la pobreza. El Estado no puede reemplazar la mala calidad del empleo. Y aquí tenemos también otra forma. Fíjense cuánto creció el PIB desde el 2000. Creció casi 70%, pero los ingresos laborales crecieron solamente el 6%. O sea, el PIB no tuvo ese efecto multiplicador que debería haber tenido en el empleo y en los ingresos laborales. Y fíjense cómo va cayendo desde 2015. A pesar de que crecemos en los últimos 5 años, esto no está permitiendo ni siquiera mantener estables los ingresos laborales. Y si combinamos el ODS 8 con igualdad de género, tenemos que a medida que creció el ingreso nacional per cápita, que es la sombra amarilla, también aumentó la feminización la feminidad de la pobreza, que son las dos líneas. Cuando empezamos, ahí tenemos en 2012, por cada 100 hombres en hogares, por cada 100 hombres en hogares pobres había 100 mujeres. Hoy, a pesar de que creció el ingreso nacional, de que seguimos creciendo, por cada 100 hombres hay 119,7 mujeres en hogares en situación de pobreza. Lo que nos indica esto es que el ingreso o el crecimiento del PIB es más favorable a sacar a los hombres de la pobreza que a las mujeres de la pobreza. Por eso es importante pensar en políticas en el que el crecimiento beneficie tanto a hombres como mujeres, para que ambos puedan salir de la pobreza cuando crecemos. Y aquí vemos los ingresos laborales de 2021. Fíjense que prácticamente que las mujeres casi no ganan salario mínimo en el sector rural. Y hay 40% de hogares con jefatura femenina. Los hombres, el 80% en el sector rural no gana el salario mínimo. Y en el sector urbano mejora la situación, pero de todos modos, el 50% de los hombres en el sector rural no gana el salario mínimo, es decir, el equivalente a una canasta básica para mantener un hogar, y en el caso de las mujeres, el 70% no gana un ingreso, el equivalente a una canasta básica mínima. Y la columna de deciles nos muestran las desigualdades. El 10% más rico tiene un promedio de 6.800.000, pero si nos vamos al 3% más rico, ese ingreso se triplica, y si nos vamos al 1% más rico, ese ingreso se multiplica por 5, pero según los estudios que hay en otros países, entre el 1 y el 3% más rico no declara todos los ingresos que tiene. Está bastante subvalorado. Entonces, nuestra desigualdad, si hacemos el ejercicio que hacen otros países de combinar los ingresos declarados con las encuestas de hogares, con los ingresos declarados en el sistema tributario, la desigualdad va a aumentar de manera importante. Nosotros no hacemos ese ejercicio en Paraguay, pero sí debería hacer el Ministerio de Hacienda. Y aquí, bueno, toda esa introducción del crecimiento y los ingresos les presenté para poder entender qué pasa con los ingresos, con las metas del ODS 8. La informalidad se mantiene en 65%, ese es un dato estructural desde hace 20 años. La tasa de desempleo abierto está aumentando. Inclusive había una tendencia al aumento antes de la pandemia,
La tasa de subocupación disminuyó un poco, pero probablemente tiene que ver con las menores expectativas, porque la pregunta ahí es, ¿trabajas menos horas de las que quisieras trabajar? Entonces, si la gente ya sabe que no va a conseguir trabajo de tiempo completo, ya no busca. Y tenemos un 10% de histórico también, más o menos, de ninis. Los llamados no estudian ni trabajan, que hay que tener mucho cuidado, porque ahí hay 200 mujeres que no estudian ni trabajan fuera, pero están trabajando 36 horas en sus hogares de trabajo de cuidado y doméstico, cuidando personas enfermas, discapacitadas. Y ahí nos vamos a un gran vacío presupuestario, que son las políticas de cuidado. Prácticamente no tenemos presupuesto para guarderías, no tenemos presupuesto para cuidado de cuidados de calidad de las personas mayores. No tenemos, claro. Entonces, ese es, si queremos vincular política de cuidado para que las mujeres puedan salir a trabajar, para que puedan estudiar si son jóvenes, el presupuesto es prácticamente cero. Con respecto a vivienda, tenemos algunas mejoras. También tiene que ver con el aumento del presupuesto en vivienda. Tiene que ver también la calidad de las viviendas inadecuadas con el acceso a agua. También ahí se ve cómo en el caso de las viviendas hay un cambio porque hay inversiones públicas. Y finalmente lo de ese 15 que de vida terrestre, que lo que más se ve es un estancamiento de los indicadores, pero también la persistencia de la deforestación. Y bueno, y si hablamos de aquí un resumen del vínculo, nosotros tenemos estos resultados en salud y en educación porque gastamos más o menos la mitad de lo que debiéramos. Hay un dato importante que es el aumento de la inversión en salud, que no está moviendo los indicadores. Deberíamos preguntarnos por qué. Ese es un tema que hay que ver a través de evaluaciones y del análisis de eficiencia. A pesar de que el 85% de los hogares vive con ingresos laborales, es decir, en todos nuestros hogares el principal ingreso es el laboral, no hay políticas laborales, 0,1%. No hay fiscalización al trabajo, no hay muchos programas de empleo juvenil. Al contrario, si uno ve las redes, la queja de los jóvenes es siempre la precariedad del primer empleo o de los empleos dirigidos para jóvenes. En vivienda es también mínima la inversión que hay. Y en cuidado es inexistente. Si nosotros queremos igualdad de género con presupuesto cero en cuidado, siendo las mujeres las principales cuidadoras, obviamente no va a haber resultados en ese ámbito. Está un proyecto de ley de cuidado en el Parlamento que esperemos que salga no solo como ley, sino también que se asignen presupuestos. Porque si sale la ley, pero no se le asigna presupuesto, no. Y finalmente, sí medimos, se puede medir por qué se mantienen, incluso empeoran indicadores como el de feminidad de la pobreza, porque gastamos, según el estudio que hizo Hacienda, el 0,1% en gasto explícito para desigualdad de género. Prácticamente no tenemos programas dirigidos a reducir la desigualdad de género, a pesar de que tenemos algunas leyes que son muy interesantes, como la de la mujer campesina, que tenemos escrito en muchos programas que la igualdad de género es importante. Entonces, este es el único estudio que hay que vincula de manera directa cuánto invertimos del presupuesto en igualdad de género y con un ODS, que es el ODS 5. Después tenemos el indicador este que yo les mostré de orientación de presupuesto. Tenemos algunos indicadores. En todos los casos nos dan una información poco alentadora. Gracias. Sí. Y
si miramos más allá, lo que tenemos que hacer hoy para vivir bien dentro de unos años, este es un indicador. Podemos tener muchísimos indicadores. Nosotros se nos acaba el bono demográfico más o menos en 2054. O sea, hoy tenemos que invertir en la juventud. Y en 2054 también tenemos otro bono, que son los bonos soberanos, y que esos jóvenes son los que van a tener que pagar. Y hoy, esto es a 2020, todavía aquí estos bonos soberanos no están incluidos los nuevos, los del año 2021 y 22. Entonces, fíjense el desafío que tenemos en términos de educación, de generación de capital humano, de generación de ingresos, cómo vamos a pagar esta deuda con ingresos, quién va a pagar la deuda con el 70% de la población ganando menos de una canasta familiar, porque lo que gana consume, y consume cuestiones muy básicas. Entonces, y en nuestro presupuesto se sostiene por el IVA, que afecta principalmente a los sectores de menores ingresos en proporción. Entonces tenemos un gran desafío de hoy invertir lo suficiente para generar el capital humano necesario, el crecimiento sostenible necesario que nos permita pagar nuestros compromisos internacionales. Y aquí están solo bonos, no están los créditos de organismos financieros internacionales, no están pasivos contingentes, que están, o sea, una serie de deudas que tenemos todavía que poner en el gráfico. Esto es solamente bonos soberanos. Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica Serafini. De esta manera nos presentó un panorama, estudio de vinculación de los ODS con el presupuesto general de la Nación. A los que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom, les reiteramos el saludo y les indicamos que después del siguiente panelista podrán participar con sus preguntas, si es que permanezcan en sintonía con nosotros. Bien, para tener en cuenta, desde julio del 2020, la Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, como representante ante la Comisión ODS Paraguay 2030 por la Cámara de Senadores, viene realizando eventos de esta naturaleza, con el fin de vincular el presupuesto general de la Nación con los objetivos de desarrollo sostenible a fin de que sean una política de Estado de hechos concretos y logros. Muy bien, señoras y señores, a continuación voy a presentar al siguiente panelista, a Ramón Duete, director de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de la Nación. Muchas gracias, Isidro. Buen día, compañeros, compañeras. Buen día, señor senador. Doctora Verónica Serafini. Creo que la doctora Verónica Serafini, senador, aterrizó un poco esa columna de cemento que nosotros veíamos. Entonces, ¿verdad? Usted siempre hablaba de la columna de cemento. Y ella lo que hizo hoy fue brillantemente aterrizar esos datos en términos de indicadores, que era la segunda parte donde tenemos que trabajar, senador, de la Comisión de Energía. Recordando un poco, senador, en tu introducción y leyendo en estos días un libro que se llama Fenomenología de la Gobernanza, decía este autor de que en el pasado la costumbre era de que nosotros le veíamos al gobierno como una agencia de solución de problemas. Hoy día ya no es así. Hoy día se concibe que el mismo gobierno es parte del problema. ¿Verdad? Y nosotros ya no tenemos que esperar todo del gobierno, así que nosotros también tenemos que ser parte de las soluciones. Y decía este autor que
El problema de la gobernanza, ahí básicamente ahí tenemos 5 problemas. Me pareció que encaja perfectamente con lo desarrollado por la doctora Serafini. Este autor dice que el primer problema es la ilegitimidad, ¿verdad? Aunque el gobierno o la autoridad pública haya accedido al cargo de manera legítima, pero cuando comete errores en su administración pierde legitimidad. Tenemos ejemplo de la compra de los insumos chinos durante la pandemia, los tapabocas de oro, las aguas tónicas y compañía, que produjeron eso, pérdida de confianza, ¿verdad? Ese es el problema, el primer problema de la gobernanza. Segundo problema de la gobernanza, me pareció interesante este senador y compañeros, porque todo lo que desarrolló la doctora Serafini va en correspondencia con estos puntos. El siguiente I, hablamos de 5 I. La ilegitimidad. Segundo I, la impotencia. Dice este autor, se presenta cuando el gobernante carece de facultades, capacidades y recursos legales para estar en condiciones de conducir a la sociedad. No sé si este punto se aplica. La tercera I, la incompetencia. Se presenta cuando, a pesar de que posee las capacidades, poderes y recursos necesarios, el gobierno no los emplea correctamente. La cuarta I es la ineficiencia. Se debe a que el gobierno realiza los objetivos sociales, pero los costos de su realización son desproporcionados para los beneficios que realmente produce. Compramos mal, compramos muy caro. Según un informe del BID, dice que Paraguay compra alrededor de 400 millones de dólares al año por encima del precio de mercado de un producto. Y la última I, la insuficiencia, que también es cierto, y habló la doctora de presupuesto. Y muy bien habló de que cuando se invierte, tiene resultado. Y el problema es la insuficiencia, que es la condición común de los gobiernos actuales. Y significa que sus recursos no son suficientes para satisfacer las necesidades públicas. Me pareció interesante tocar este tema de las 5 I, porque encaja perfectamente con lo desarrollado por la doctora. Con relación a la vinculación del presupuesto general de la nación con los objetivos, usted sabe que el Ministerio de Hacienda desarrolló hace 3 años una guía metodológica que nos permite medir en términos de objetivo el presupuesto general de la nación, ¿verdad? ¿Tiene su fortaleza? Sí. ¿Por qué? Porque afecta a todos los organismos y entidades del Estado. Tenemos 105 instituciones y 23 secretarías. El presupuesto para el año 2023 está en el orden de 14.500 millones de dólares y eso está 100% vinculado. Se puede vincular desde el punto de vista funcional del gasto con los ODS. Desde ese punto de vista tiene su fortaleza, pero también tiene sus debilidades. ¿Y cuáles son esas debilidades?
Uno que se aplica sobre los organismos y entidades del Estado que forman parte del presupuesto, que son estos 105 instituciones. Pero hay un montón de instituciones públicas que no forman parte del presupuesto. Esa es la debilidad. Estamos hablando de que hay 261 municipios que no forman parte del presupuesto, que no sabemos en qué invierten los recursos, ¿verdad? Tenemos las entidades, las empresas mixtas, que son 4 o 5, tenemos ahí fundamentalmente el sector agua, ¿verdad? Y tenemos las entidades binacionales que también tienen un presupuesto de los denominados gastos sociales, ¿verdad? De ese lado, la guía metodológica tiene sus debilidades, porque no podemos recoger el universo de las informaciones. En el caso del objetivo 6, eso es fundamental, que es agua y saneamiento, porque tenemos informaciones solamente con lo que invierte el Estado en el SENASA. No tenemos información sobre el presupuesto de la ESAP, que es un componente muy importante y es la institución encargada de la provisión de agua potable y alcantarillado en poblaciones cuyos habitantes cuyos habitantes superan los 10.000 y poblaciones de 10.000 o menos habitantes se encarga SENASA. O sea, ahí hay un componente importante donde no tenemos información. Por eso hablaba de esas debilidades. En el caso de los municipios sabemos que hay municipios que son más grandes que ministerios. El presupuesto de la Municipalidad de Asunción creo que está en el orden de 100 millones de dólares al año. Sin embargo, el presupuesto de MADES es 10 millones. O sea, sería 10 veces más que el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, el presupuesto de la Municipalidad de Asunción. Y esas son informaciones que no tenemos. Después tenemos el presupuesto de las entidades binacionales también, senador, que hasta hoy día no hemos logrado que formen parte del presupuesto. Parte de los gastos sociales entró 2008-2009, 2 años. 2009-2010. Después la doctora aterrizó en el tema de los indicadores. Otro de las debilidades es que el sistema de información presupuestaria no aterriza hasta el nivel de indicadores. Ella creo que usted trabajó con el INE, ¿verdad? Con el Instituto Nacional de Estadística. O sea, habría que vincular por esas dos instituciones. O sea, indicadores, o sea, INE con Hacienda y Congreso. Eso es otra tarea que queda por cumplir. Después quería también hablar de las disrupciones, o sea, estos acontecimientos que ocurrieron y que definitivamente van a afectar al cumplimiento del objetivo. Estamos hablando del 2019, tuvimos sequía, inundaciones, 2020 COVID, 2021 segunda oleada de COVID, 2022 guerra, o sea, los conflictos armados. ¿Qué produjeron esto? Menor crecimiento, menores ingresos para el Tesoro Público, mayor endeudamiento. El Paraguay, la deuda pública de Paraguay, si comparamos 2019-2020, año de la pandemia,
creció de 22 al 33% en un año. Definitivamente esos son los acontecimientos que seguramente cuando en el 2015 los estados formularon estos 17 objetivos, estas 169 metas, no se tenía en el horizonte que pudiera ocurrir estos acontecimientos. Y que definitivamente esto va a afectar el cumplimiento de los objetivos. Otro tema que va a afectar severamente el cumplimiento de los objetivos es la característica de nuestro gasto público. Como sabemos, que tiene un altísimo rigidez. El presupuesto 2023, para dar algunos datos, de los 4.500 millones de dólares que el Paraguay recaudaría en concepto de ingresos tributarios, impuestos, 70% de esos ingresos se va a destinar al pago de salario. 70%. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares de los 4.500. 14% lo va a destinar. En el segundo lugar ya viene el servicio de la deuda. 14% de esos ingresos, 1.200 millones de dólares, lo va a destinar al pago de intereses de la deuda. El servicio está compuesto por intereses y amortizaciones. En este caso estamos hablando solamente de intereses, porque amortizaciones lo vamos a pagar con nuevos endeudamientos, que es lo que mostraba la autora, con bonos que van a ir venciendo a partir del año 23 y 28, y después tenemos en el 32 y así. Bueno, tenemos ahí 84% en esos dos componentes, servicios personales y servicio de la deuda, intereses. El 6% se va a destinar al déficit de la caja fiscal, que es otro tema también. Específicamente el de las fuerzas públicas, policías y militares, porque el déficit de los docentes lo pagan los funcionarios civiles. Y el 9% lo va a destinar para el sostenimiento de los programas sociales que hablaba muy bien la doctora Serafín. Estamos hablando de Tecoponá, que para el próximo año se presupuestó para 300.000 beneficiarios. Hoy tenemos 270.000. 30.000 se incorporarían al programa el próximo año. Eso es adultos mayores. Hoy adultos mayores tiene 270.000 beneficiarios. El próximo año se está previendo para 300.000. O sea, 30.000 se incorporarían al programa. Y el otro componente es Tecoponá. Hoy tenemos 170.000 beneficiarios y el próximo año incorporarían a 5.000 más. 175.000. En estos 4 grupos de gasto tenemos el 99% de afectación de nuestros recursos. No tenemos mayores recursos para destinarlo a educación. Lo de salud es peor porque salud, como ustedes saben, durante la pandemia teníamos crédito público para financiar. Esos créditos ya terminaron. Se generaron 11.000 vínculos, 11.000 contratos de personal de blanco durante ese tiempo, que el Estado tiene que asumir ahora. Y eso tiene un costo de 100 millones de dólares al año. Entonces, parece que estos son factores que definitivamente van a afectar
el cumplimiento de los objetivos. Solamente esos comentarios quería aportar, compañeros, y gracias por la oportunidad. Muchas gracias por su participación, Ramón Duete, en su carácter de director de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de la Nación, en esta conferencia que estamos participando sobre vinculación de los objetivos del desarrollo sostenible al presupuesto general de la Nación 2023 y perspectivas de cumplimiento país al 2030. Quiero presentar a continuación, para ser moderador de esta conferencia, al arquitecto Osvaldo González Borrell, miembro titular de la Unidad Operativa de Gestión de la Comisión ODS Paraguay 2030, en representación de la Cámara de Senadores. Compañero, sí, adelante, por favor. Dale, muy buenos días. Gracias a los directores y al público que está participando de este evento. Muchísimas gracias a la licenciada, a la ingeniera Silvia Estigarribia, a la doctora Serafini y al doctor Ramón Duete. Y ahora abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Acá tenemos 3 profesionales que, por la experiencia que tengo con ellos, son de mucha trayectoria, veteranía y sabiduría. Así que abrimos este espacio de 3 minutos para los presentes. Y por favor, a los que están de manera virtual, que se inscriban a través del chat. Muchas gracias. Si alguien quiere participar, levanta la mano, por favor. El micrófono disponible para ustedes. Osvaldo, aparentemente. Sí, estamos acá 3 minutos. Esperamos que levante la mano el público, digamos, virtual. Yo creo que bastante riqueza y bastante verdad en lo que se estuvo exponiendo. Acá las 5 I creo que fue lo que destacó las 5 I, que yo creo que le puso nombre a algo que está siempre recurrente, ¿verdad? Osvaldo, ya tenemos una participante. Bienvenido, bienvenida. Soy yo, Adelante, señora. Nombre y apellido, por favor. Lila Molinier, de TAPEA, ONG. Bueno, son todos muy interesantes, muy interesantes. Creo que se está hablando muy claro. También trabajo en los indicadores que se expusieron aquí. Me preocupa, voy a plantear, ¿verdad? Me preocupa el de acceso a los servicios básicos para todos los quintiles, porque no está claro en el INE. ¿Qué es lo que se mide desde el tercer quintil, tercero, cuarto, quinto? Porque me parece que no puede ser que esos quintiles tengan un acceso al 25% de los servicios básicos, ¿verdad? Entonces, ahí me pregunto sobre los criterios y creo que es una respuesta que tiene que dar el INE. 2 es, por ejemplo, que me preocupa el indicador de pobreza extrema para Paraguay, cuando todo el mundo cree que la pobreza extrema es la de mayor dimensión, y sin embargo es la más pequeña. La no extrema es la más grande. ¿Y en qué consiste la pobreza extrema? En los ingresos de los hogares que no alcanzan a cubrir la canasta de alimentos. Y eso se concentra en las áreas rurales. Entonces, me pregunto si no habría que hacer un análisis y una propuesta, digamos, más relacionada con la realidad paraguaya, que tiene todavía una actividad rural
y una población rural muy importante. Y que, por ejemplo, tiene que ver con lo que la doctora Serafini habló de una mayor promoción y un mayor presupuesto, por ejemplo, para la agricultura familiar campesina. Porque tenemos pobres extremos en las áreas rurales cuando la agricultura familiar campesina podría estar, digamos, resolviendo el problema, ¿verdad?, de la canasta de alimentos. Y sí, hay que medirlo eso en términos de ingresos y no de realmente, digamos, de costos implícitos o imputables. Bueno, me parece también que los gobiernos, tenemos un análisis, un diagnóstico que repetimos, que es, digamos, que estamos reiterando los problemas y no hay avances. Por ejemplo, en el caso de las pérdidas que tiene el gasto público en la compra, ¿verdad?, en las compras por el problema del acceso o una mayor, digamos, una mejor distribución de las contrataciones públicas. Ahí se podría estar ahorrando, se dice 400%. Y eso ya lo estamos teniendo en cada gobierno. En este no hemos avanzado absolutamente nada. El problema es eso, que tenemos tenemos diagnósticos que, digamos, que no avanzan, que se mantienen, que no hay una intención. Por ejemplo, Hacienda. El Ministerio de Hacienda podría estar, digamos, concentrándose en estos problemas y de manera de que avancemos en cuanto a capacidad de una mejor gestión del presupuesto general de la nación. En el caso de las compras públicas, por ejemplo, en el caso, vi que en estos días se presentó la propuesta para el mejor acceso o mejores criterios para la contratación del funcionariado público. Pero está saliendo el gobierno y lo presenta. O sea, es para el próximo gobierno, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, las estadísticas de las municipalidades no se manejen, ¿verdad? No haya ningún seguimiento al presupuesto de las municipalidades cuando, por ejemplo, hay avances ahí. En el 2019, por ejemplo, ya se publicó en Hacienda, ¿verdad? Por ejemplo, los ingresos en cuanto al impuesto inmobiliario, que antes no se tenía. O sea, ya se tienen más estadísticas sobre los ingresos de las municipalidades, ¿verdad? Entonces, Perdón, licenciada. por ahí voy terminando. Entonces, como que de hecho tenemos todavía una reiteración en los diagnósticos y no hay avances y que se podría haber avanzado. Por ejemplo, Hacienda tiene una dirección general de las municipalidades y por ahí se podría estar, digamos, influyendo más, incidiendo más en cuanto a esos problemas para a tener acceso a los presupuestos de las municipalidades. Es todo. Muchísimas gracias, licenciada. Y esperamos a otro de los presentes si desean hacer consultas. Estamos acá expectantes. Acá el público presente. Bueno, creo que ya se cerró la lista de participantes y acá como
Sí, adelante, licenciada María Luisa. Sí, María Luisa Carballo de la Comisión de Energía. Tengo una consulta para el compañero, el doctor Duete, en cuanto a la rendición de cuentas, cómo está trabajando la Comisión Bicameral de Presupuesto. Yo entiendo que se reciben informes de distintas instituciones, esos informes llegan anualmente. ¿Es así o cómo se maneja la comisión? Gracias. La Comisión Bicameral recibe rendición de cuenta de los organismos no gubernamentales que recibe fondo del Tesoro Nacional, que son 120. Es sobre eso, solamente sobre esas instituciones, sobre esas ONG que reciben transferencia del Estado a través del Ministerio de Hacienda. No sobre la totalidad del gasto público, pues esa es tarea de la Contraloría. Gracias. Senador, no habiendo... perdón, acá hay un... Adelante, por favor. Muchas gracias. Antes de nada, presidente, a los presentes, muchas gracias por esta jornada de trabajo maravillosa que tuvimos, a los expositores. Nada más destacar que estuvimos analizando el índice de las personas hoy, generalmente dentro del margen de mucha vulnerabilidad, que están afectados por la tuberculosis. Este no es un problema de salud pública, es un problema que tiene un conglomerado social donde deberíamos tener o fijarnos también en algunos componentes muy esenciales, como dijo la licenciada acá, por ejemplo, hay personas y generalmente a la comunidad indígena que está afectando esta enfermedad, y es una pena esto porque el proceso donde ellos deben estar asistidos no está funcionando. Esto debería ser asistido también en el Ministerio de Agricultura, asistencia técnica, llevarle esa seguridad alimentaria que ellos necesitan. Y en todo caso, si no se está cumpliendo con esa expectativa, que el Estado o el gobierno se haga cargo a través de un programa de asistencia como la tienen las personas adultas. Pero evidentemente quiero resaltar que este problema, que con mucha pena que ya en varios países de la región el índice es prácticamente muy bajo, que nuestro país tenga un alto índice en personas afectadas por la tuberculosis. Nada más. Bien. Osvaldo, sin pretender acaparar, desde aquí veo que la doctora Serafini ha solicitado alguna respuesta sobre ciertas apreciaciones que se dieron acá. Adelante, doctora. Gracias. Hacer unos comentarios sobre algunos temas que se trataron. Uno hay espacio para mejorar, para aumentar eficiencia, pero lo que hay que tener claro es que por más que aumentemos la eficiencia con niveles tan bajos de inversión pública, no va a ser suficiente. Gastando la mitad en educación de lo que gasta el resto, cualquier país desarrollado, aunque ganemos eficiencia, sigue siendo insuficiente. También hay que revisar los modelos. Justamente ayer un debate en Twitter, IPS quiere construir hospitales y gastar unos 120 millones de dólares. Y por el contrario tiene tercerizaciones, tiene un contrato de tercerización de 70 millones de dólares para una función. Entonces ahí ya tenemos una cuestión que discutir. ¿Dónde ganamos eficiencia? Por otro lado, el otro tema tiene que ver con los gastos rígidos. Si nosotros pensamos qué es lo que la sociedad hoy demanda y qué es lo que necesitamos para construir capital humano y para darle mayores herramientas a la juventud hoy para que pueda sostener el crecimiento y la deuda y también la seguridad social, porque necesitamos que jóvenes entren, es gasto corriente. Educación es gasto corriente. Salud es gasto corriente. Cuidado es gasto corriente. Entonces, hay que tener cuidado con satanizar el gasto corriente, porque lo que hoy la sociedad demanda y los gobiernos ganan prometiendo, porque es lo que la sociedad pide,
es gasto corriente. Entonces también tenemos que mirar las reglas fiscales. Y por último, en esta cuestión de las reglas fiscales, ni un país se ha desarrollado con 10% de carga tributaria. O sea, no podemos querer la educación de Finlandia, no podemos querer la salud de la Argentina o de Uruguay invirtiendo lo que invertimos. Entonces, necesitamos un pacto fiscal y necesitamos hablar con la realidad, de manera a poner todos los datos sobre la mesa y poder discutir abiertamente y no con miedos, porque hoy no estamos discutiendo porque tenemos miedo de enojarle a ciertos sectores. Y también tenemos que pensar que cuando hacemos análisis, mucha de la ineficiencia es porque falta también un pilar de la política. Por supuesto que va a ser ineficiente lo que gastemos en educación si nosotros no tenemos niños y niñas bien alimentados. Entonces, la eficiencia de educación depende de que tengamos un buen sistema de protección social. Entonces, ganar eficiencia en educación implica más gasto en inversión social, en protección social, no necesariamente menos inversión. Entonces, creo que tenemos que también discutir estos temas con todo el panorama, con todo lo que se requiere y bueno, estar dispuestos a invertir más si queremos salir del lugar en el que estamos hoy y de estos indicadores que hoy están en condiciones de volatilidad. Están muchos retrocediendo y otros mejoran 2 años, pero retroceden 1 año. Gracias. Muchas gracias. Sí, Osvaldo. muchas gracias y veo que ya no hay... Adelante, por favor, si se identifica, señor. Sí, mi nombre es Hipólito Acebey, presidente de una federación indígena existente en el Paraguay. Brevemente, una preocupación institucional de mi organización, lo de siempre. Cuando participamos en estos tipos de eventos, siempre lo acogemos con mucha preocupación. Y hoy y esta mañana, como parte de estas presentaciones, nos dan la pauta. Cuando se habla de indicadores, también eso está vinculado a los discursos de apertura y las mismas presentaciones de las presentadores o presentadores. La preocupación se centra en 3 ítems. Cuando siempre escuchamos y hoy se escucha de vuelta y prácticamente se está formalizando esto, de que no hay voluntad política en Paraguay, de que no hay presupuesto en lo ambiental para pueblos indígenas y campesinos. De igual manera escuchamos el incumplimiento de estos 17 o de ese que Paraguay ha asumido como compromiso internacional, tanto en lo político y en lo vinculante. Entonces, ante esta situación de preocupación, hago la consulta a la Comisión de Energía de qué estrategia se tiene para superar, subsanar, porque nos resta prácticamente 7 años. 2022 ya está terminando. Nos resta 7 años para que esto de la ODS, el Paraguay por lo menos llegue a cumplir el mayor porcentaje de su compromiso. Entonces, reiterando de qué estrategia se tiene de estos años restantes para rever estos 3 elementos o dicho negativamente para que dentro de poco, en el transcurso de los años, podemos ver un avance de ese revés más positivo.
Gracias. Muchas gracias, señor don Hipólito. Destaco que don Hipólito siempre presente en estas mesas técnicas ya desde que inició este proceso y seguidamente el cierre de la conferencia a cargo del señor senador Sisto Pereira. Gracias, Verónica, por la participación. Duete, como siempre, explicando un poco la forma de que se utilizan los recursos. Creo que es reiterativo y repetitivo ya esto. Casi todas las veces estamos hablando del mismo problema. Y por ahí, salida. Creo que hay un problema de fondo que hace a la cuestión de la soberanía política y económica del país. Y esta soberanía cuando hay soberanía política, significa inclusión de todos los actores sociales, económicos, políticos, etc. Apenas hipórico te dan. Este diseño